damos la bienvenida una vez más a nuestras microcápsulas de poder. Es para nosotros un placer poderte tener con nosotros. Es importante que sigamos analizando acerca de las adversidades, ya que es uno de los problemas más serios que los seres humanos padecemos en esta tierra. Hablando de las adversidades que son provocadas por nuestras acciones, aquellas que hemos caído en lo económico, familiar, matrimonial, con los hijos y en las diferentes áreas de nuestra vida, hemos descubierto algunas herramientas que no nos permiten a nosotros caer en ellas, o bien que nos dan la oportunidad de podernos levantar de las adversidades en las que hoy estamos. Vamos a evaluar una herramienta más y quiero que vayamos entonces al libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 20, verso número 5. La Biblia dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén delante del Señor su Dios. Es importante que tú y yo entendamos que Josafat estaba metido en un problema muy serio, porque habían dos pueblos que iban en contra de ellos y los superaban en número enormemente, en una gran adversidad la que este rey estaba pasando a consecuencia de algunas malas acciones que el pueblo había tomado. Pero en lugar de sentirse deprimido por todo lo que se le venía encima, en lugar de quedarse acostado o de tirarse al abandono o estarse señalando él mismo las acciones que había tomado como incorrectas, la Biblia dice que en medio de toda esta gran angustia el rey Josafat se puso en pie. Dios habla y Dios bendice y Dios ayuda y Dios da el soporte necesario a aquellos que aún en medio de sus adversidades, después de reconocer el problema en el que están, se ponen en pie y piden ayuda a Dios. Es el momento que tú y yo entendamos de que no vamos a salir de las adversidades en las que hoy estamos en medio de una depresión, estando acostados en una cama o lamentándonos por los hechos que hoy nos pasan. Nos enseña el rey Josafat cómo él pudo salir de la adversidad que tenía en contra del pueblo de los moabitas y los amonitas, porque ambos reyes venían en contra de él con todo el ejército, y él no vino y se quedó deprimido diciendo: ay Dios, me van a matar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Al contrario, la Biblia dice que después de haber orado, después de haberse postrado delante de Dios y haber consultado al Señor, esas fuerzas lo hicieron colocarse en pie, para que puesto en pie Dios pudiera darle la fortaleza necesaria y las estrategias necesarias para poder salir adelante del problema en el que el rey Josafat estaba. Es lo mismo que yo te invito a ti hoy. Ponte en pie. Dios no te va a hablar hasta que no te vea fuera de ese estado depresivo que las adversidades hoy tienen en tus vidas. Dios no te va a hablar mientras tú estés afuera de su voluntad, mientras estés afuera de su comunión, todavía allí tratando de ver de qué forma tú vas solventando los problemas. Busca la presencia de Dios, humíllate delante de tu rey, pero recuerda también esto: es importante que te pongas en pie, y en medio de esa circunstancia Dios va a darte la victoria. Mira lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 2, versos 1 y 2. Dice la Biblia: me dijo Dios: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y afirmó sobre mis pies, y entonces pude escuchar a Dios que me hablaba. Escúchame bien lo que te voy a decir hoy. Ezequiel recibe una visión de Dios, pero no tuvo la estrategia del Señor para hablarle a ese pueblo hasta que Ezequiel no se puso sobre sus pies. El ponernos en pie, levantarnos en medio de las circunstancias que estamos, nos garantiza que Dios va a poder entonces colocar dentro de nosotros su espíritu, y que ese espíritu va a traer las estrategias necesarias para que tú y yo escuchemos la voz de Dios, y a través de esa voz poder vencer toda adversidad que se levante en nuestras vidas. Te invito hoy, hermano, ya no te lamentes más, ya no estés más en estado depresivo. Ninguno de esos estados de lamentación, de depresión, de tristeza, de congoja, de luto, ninguno de esos estados va a ayudarte a solventar la situación en la que estás o la adversidad en la que estás. La única manera que Dios pueda colocar en ti un espíritu que te dé la victoria
que Dios pueda colocar en ti el espíritu que dicte las estrategias para salir adelante del problema en el que estás, es cuando tú tomes la decisión de volverte a levantar y poner en pie. La Biblia dice: su vara y su callado te infundirán aliento. Yo quiero terminar orando por ti, para que tú puedas tener el valor y las fuerzas necesarias para levantarte y ponerte en pie y permitirle al Señor que coloque sobre ti, dentro de ti, su espíritu, para que Él lleve las estrategias que te ayuden a vencer las adversidades en las que estás. Cierra tus ojos ahí donde estás, Señor Jesús. Quiero darte gracias por este día, por estos minutos que nos permites comunicarnos espiritualmente con aquellos que hoy nos oyen. Oro, Señor, para que todos aquellos que hoy necesiten salir de un estado depresivo, que hoy necesiten salir de un estado de luto, de congoja, de lástima, puedan olvidarse de todo eso y en medio de la adversidad puedan ponerse en pie para que tú les hables, para que tú los levantes y puedan vencer todas las adversidades que estén en su contra. Te pido que los lleves de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios te bendiga y nos vemos aquí el siguiente miércoles para una microcápsula más. Dios quede contigo en toda esta semana.